les va? Bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis. Esta es nuestra tercera jornada de actividades y estamos realmente muy contentos con la participación que hemos tenido, no solamente de parte de nuestra audiencia, también de las voces de los expertos que aquí nos han acompañado. Y en esta ocasión no es la excepción. Hoy abordaremos un tema que hemos venido ya tratando desde hace algunas emisiones de TV Morfosis y que bien vale la pena detenernos a reflexionar qué tanto ha evolucionado este fenómeno conocido como la posverdad. ¿Un posperiodismo para la posverdad? En 2016 la palabra posverdad fue declarada palabra del año por el diccionario de Oxford, que la definió como toda información que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público. Viene a definir una era en la que algo que aparente ser verdad es más importante que la verdad. ¿Qué alienta la posverdad? Sin duda, la característica por antonomasia de la información en la era digital, la inmediatez. Entonces, ¿qué rol debe asumir el periodismo ante estos fenómenos? Conozcamos a quienes nos acompañarán en esta mesa. Carlos Puig fue director y conductor del programa Hoy por Hoy en W Radio México, exdirector editorial en Milenio Digital y en Milenio Radio, ex corresponsal de Proceso, columnista en The New York Times y colaborador en Letras Libres, Nexos y Gato Pardo. Actualmente es titular de 2 programas transmitidos en Milenio Televisión y columnista en Milenio Diario. Arturo Wallace, periodista en BBC Mundo y el Servicio Mundial de la BBC. Fue corresponsal de la BBC en Colombia y se ha desempeñado como enviado especial en Venezuela, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, Francia y Grecia. Profesor de Periodismo y Comunicación en la Universidad Centroamericana, UCA, y la Universidad Americana, UAM, de Managua. Raúl Trejo del Arbre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del SNI Nivel 3, Premio Nacional de Periodismo 1994. Ha participado en poco más de 230 congresos académicos y 650 conferencias y mesas redondas. Autor de 20 libros, coordinador de 14 y coautor de 135 más. Arturo, maestro, Carlos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo. Y si me permiten, quisiera iniciar con el maestro Trejo preguntándole, sobre todo considerando que se ha dedicado usted durante mucho tiempo a analizar los fenómenos al interior del periodismo, precisamente sobre este tema o este término de la posverdad, maestro, ¿qué tanto ha evolucionado? Incluso le plantearía también, hay algunos investigadores que dicen que es mejor llamar a las cosas por su nombre y no se trata de la posverdad, sino de información falsa, tal cual. Buenas tardes. Con mucho gusto, Belén. No, mentira siempre ha habido en la historia y en la política y en los medios de comunicación. Hace 500 años, un poco más, Nicolás de Maquiavelo le recomendaba a su asesorado, el príncipe Lorenzo de Médicis, que tuviera cuidado con los mentirosos, que se asesorara de gente que le dijera la verdad, porque la política está repleta de mentiras. Así que no es nuevo que en el espacio público haya distorsiones respecto de la realidad. Lo que es nuevo es la construcción de un entorno comunicacional en donde concurren lo mismo los medios convencionales y profesionales como este, que las informaciones que vemos en las redes sociodigitales, lo que encontramos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, son versiones que no siempre están acreditadas de manera profesional y que se confunden con mentiras. Y esto, a su vez, tiene el efecto de que mucha gente que solo se informa de los asuntos públicos en las redes digitales confía en esas informaciones sin que estén verificadas porque les son mostradas por alguien con quien tiene relación de amistad o de confianza. Entonces, posverdad, yo creo que la definición del diccionario de Oxford ya se queda corta, han pasado 2 años desde que fue acuñada. Posverdad es el entorno de mentiras propagadas
de manera intencional o no, en las redes sociodigitales y sin que haya suficiente contraste por parte de los medios profesionales. Algo de lo que aquí también se ha discutido, maestro, tiene que ver con el efecto que tienen estas informaciones falsas, como usted lo decía, informaciones que se propagan de manera deliberada o no, pero que al final de cuentas, cuando se trata de enmendar o de difundir la verdad, ya no tienen el mismo impacto en las audiencias. Así es mucho más fácil esparcir un rumor, es mucho más replicable y más atractivo, sobre todo si es un rumor escandaloso, que aclararlo. Hay estudios de colegas, que a lo mejor Arturo conoce, de la Universidad de Warwick en Londres, que han demostrado cómo para propagar un asunto verdadero se requiere, y para aclarar un asunto se requiere mucho más tiempo que para propagar una mentira. La gente es muy proclive a los temas estruendosos, a los temas que rompen con la normalidad, y las versiones que se difunden intencionalmente para alterar la discusión pública en redes sociodigitales suelen ser muy escandalosas, corren más, se esparcen de manera mucho más viral que sus rectificaciones. Y bueno, precisamente nos acompañan dos periodistas que además cada uno en su ámbito, en su esfera y en su contexto tendrán mucho que compartir. Carlos, me gustaría preguntarte particularmente este proceso electoral que acabamos de pasar los mexicanos y que estuvo plagado precisamente de este tipo de información. Cuéntanos un poquito cómo lo viviste y cómo observas también, incluso ahora, este largo periodo de transición para el próximo presidente. A ver, yo creo que fue nuestra primera elección presidencial en estos tiempos, es decir, con estos problemas. Creo que nos fue en muchos sentidos mejor que en otros países del mundo, pero eso no quiere decir que no empecemos a sufrir y suframos todos los días en México lo que yo llamo es esta crisis de la industria del periodismo. Yo creo que estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque no hemos enfrentado la transformación como deberíamos. Creo que es un problema también en el mundo, pero que tiene que ver con que no es tan difícil. A ver, no es tan difícil confundir. A ver, hay una explicación de por qué el público está confundido. Cualquiera de estos jóvenes que nos acompañan hoy puede comprar un nombre y un URL, en 3 minutos hacer una página web que va a ser muy similar a la de un medio convencional que hace las cosas diferentes. El público difícilmente puede distinguir qué medio pone dinero en verificar, pone dinero en reportear, pone dinero en documentar. Cada nota que sube le lleva un proceso de X tiempo, un proceso profesional de lo que hacemos, ¿no? Cuando la otra página, subida, comprada en GoDaddy en 2 minutos el URL y compuesta en un programita que me costó 3 pesos, se puede ver exactamente igual. Y creo que lo que no ha hecho la industria a la que pertenezco, que es la industria del periodismo, es defenderse y hacer las cosas mucho mejor para decir no. Cuando nosotros publicamos algo, y al contrario, lo que hoy vemos en muchos medios es, no, vamos a aprovechar todas estas tonterías que se dicen aquí, vamos a ponerlas aquí porque dan algo que se llama tráfico. Es exactamente, estamos caminando todavía los medios tradicionales o los medios más serios en el camino contrario. Nos sentimos atraídos por estas tonterías porque dicen, tráfico. Bueno, en este contexto yo creo que la elección la libró, medianamente la libró. Sí hubo, por supuesto, sobre todo en Facebook, algo en Twitter, estas informaciones absurdas que eran mentira, etcétera, etcétera, y que sí circulaban. Que circularon muchísimo también en un fenómeno también muy mexicano, que es en el WhatsApp, en donde se ha creado una nueva red social, y entonces de repente a mí me pasaron un par de cosas que editaban. Bueno, recuerdo una clásica, le editaron a Diego Fernández Ceballos una colaboración en mi programa en donde acababa diciendo, y donde fue increíble, millones de views, y sabíamos que en WhatsApp estaba en todas partes, y etcétera. Pero ¿qué creo? Que no salimos como medio inmediatamente a decir, señores, esto no es cierto. Creo fundamentalmente que los únicos que podemos empezar a cerrar este ciclo de confusión y este ciclo de crisis frente al público somos los medios
pues que hacemos bien las cosas, ¿no? O que pretendemos hacer bien las cosas, por lo menos. Y que somos nosotros los que no hemos defendido nuestro trabajo frente a la aparición de otras maneras de comunicación que son más rápidas de llegar, más efectivas. Insisto, creo que la libramos en esta elección de alguna manera, aunque hubo cosas, creo que no fue Estados Unidos, no fue la última elección francesa, por ejemplo, en donde hubo cosas terribles. Creo que la libramos. Pero sí los medios que hacen periodismo de verdad no defienden y no defendemos lo que hacemos, las próximas elecciones pueden ser terribles. Pues muchas gracias, Carlos, por esta primera reflexión. Arturo, lo decíamos un poquito al principio, dos periodistas en contextos distintos. A mí me gustaría aprovechar tu experiencia en Centro y Sudamérica y particularmente esta relación cercana que guardas con un país, por ejemplo, como Nicaragua. Hoy por hoy estamos viendo el tránsito de una caravana de migrantes por nuestro país y todo lo que ello ha desencadenado, particularmente con su llegada a la frontera. Hemos visto también, hemos sido testigos de una serie de información falsa que se ha generado en torno a este grupo y que ha provocado incluso reacciones realmente severas en contra de este grupo. Sí, no, obviamente no se ha discutido bastante a lo largo de todo el foro, de todo TV Morfosis, el tema de las noticias falsas, los fake news, la forma en cómo se expanden tan rápidamente y las consecuencias reales que tienen muchas veces, ¿no? No solo influyen en procesos políticos, sino que también pues, en el comportamiento de ciertos grupos y realidades individuales. Y yo ahí coincido con Carlos que obviamente hay, digamos, los medios de comunicación, los medios periodísticos, digamos, tienen una labor que hacer, ¿no? Digamos, no pasa únicamente en América Latina y no pasa nada más con estos fenómenos, ¿no? Y obviamente, y para lo mejor conectar con esto por verdad y la definición original del diccionario de Oxford, muchas de estas cosas funcionan precisamente porque apelan a emociones o porque reafirman ya prejuicios o convicciones que la gente tiene, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los migrantes, yo creo que parte de mucha de la reacción se puede vincular a las expresiones, a un video que circuló de una señora hondureña que daba declaraciones un poco enojada acerca de la calidad de la comida que le daban en los albergues, que en estricto sentido no creo que se pueda definir como fake news, ¿no? De hecho, es un pedazo de un reportaje que hizo Deutsche Welle y que luego se transmitió. O luego se compartió, digamos, ese pedazo un poco fuera de contexto. De hecho, nuestra corresponsal aquí en México, Ana Gabriela Rojas, buscó a la señora para hablar con ella. Creo que fue uno de los pocos o el primer medio que lo hizo fue de Deutsche Welle. Y la señora daba una explicación un poco más compleja, como suelen ser las cosas, ¿no? Pidió disculpas, dijo que había dado esas declaraciones en un contexto muy particular, su hija estaba enferma, se sentía mal, la habían intentado forzar a que comiera y en un momento de exasperación ella había dado esa declaración que hizo que mucha gente se enojara, ¿no? Y ahí hay un ejemplo de labor del periodismo y de la prensa, a lo mejor de devolver las cosas a contexto e intentar ofrecer una explicación. Decía Carlos, sin embargo, está claro la cantidad de gente que vio el video y que reaccionó frente a ese fragmento del video, ¿verdad? Es muy superior a la cantidad de gente que siquiera se enteró de que la BBC entrevistó a la señora y ofreció esa versión. Claro. Y también obviamente conecta con el tema de las emociones, ¿no? El tema de las emociones y el tema de las convicciones previas de la gente, ¿no? Eso tampoco es nuevo. El hecho de que la gente consume selectivamente los medios, se acerca selectivamente a ellos, elige de todo lo que los medios le dicen, también interpretaciones selectivas y que muchas veces se utilizan para confirmar, digamos, posiciones y prejuicios, pero obviamente en un contexto en que esos medios son mucho más abundantes, en que el monopolio, digamos, de esas grandes narrativas ya ha sido roto precisamente por estas nuevas tecnologías, digamos, la batalla por la definición de la realidad es mucho más complicada y los medios han perdido parte de ese protagonismo, ¿no? O esa capacidad que teníamos antes para definir la realidad sin tanta competencia, ¿no? Yo estuve en los paneles anteriores, era bastante interesante varias de las cosas que mencionaban sobre fake news y todo lo demás. Y me vino a la mente una frase de un sociólogo, un estudioso de la comunicación estadounidense, ya muerto, James Carey,
que decía que la realidad es fundamentalmente un recurso escaso. A ver, tal vez me puedo ir un poco más atrás, ¿no? Esto de la posverdad, en cierta forma, a lo mejor, el que mejor lo puede haber definido es la ley de Campoamor, ¿no? Un poema de Ramón de Campoamor, escrito en el siglo XIX, que decía: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? La diferencia, como dice Carey, que la realidad siempre ha sido un producto escaso, ¿no? Y porque las herramientas que ha tenido precisamente para describir la realidad, para presentarla como realidad, estaban muy desigualmente distribuidas, ¿no? La escuela, los grandes medios de comunicación, ciertas instituciones tenían casi un monopolio, no perfecto, no completo, pero digamos bastante grande para precisamente definir esa realidad. Aquí mostraban el ejemplo del mapa y las proyecciones de Peters y de Mercator, ¿no? La escuela mostraba un mapa y uno aprende la geografía de esa manera, comienza a tener esas relaciones, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es verdad, lo que no es mentira. Estuvo durante mucho tiempo centrado en algunas pocas instituciones, la Iglesia durante mucho tiempo, obviamente el Estado, todo el sistema educativo, los medios de comunicación. Carey dice que precisamente es un recurso escaso porque las herramientas para definirlos están desigualmente distribuidas. Unos escriben, otros leen, unos muy pocos escriben, otros leen, decía él. Unos hablan y otros tienen que escuchar, los profesores, los expertos, etcétera. Unos filman, otros ven, etcétera, etcétera. Pero claro, eso él lo escribió o era una reflexión, y creo que el libro es de finales de los 80, ¿no? En estos dorados tiempos, digamos, estas tecnologías, estas redes sociales rompen eso y le dan a mucha más gente capacidad para precisamente ofrecer subversiones de la realidad. Y ese es el contexto de la posverdad, un contexto en que la gente siente que uno puede elegir, ¿verdad? Que la verdad es algo negociable, discutible, ¿no? Que es algo que uno dice: no, esa es tu verdad, esta es la mía. Ayer yo estuve de oyente en un panel sobre Nicaragua en el que participaban Sergio Ramírez y yo con Dabel y dos escritores, y varias gente de la audiencia le decía: bueno, ustedes dicen eso, esa es su verdad, pero yo tengo otra verdad. La verdad como algo elegible, que obviamente plantea muchos retos y que pone a los medios, digamos, yo creo, en una posición incómoda en cierta forma, porque es un reflejo de la pérdida de ese monopolio que tuvieron durante algún momento. Claro, que ese es un buen punto para continuar con el tratamiento del tema con el maestro, pero antes quiero recordarles las formas de hacer contacto para que nos escriban, nos manden sus mensajes, sus opiniones, sus preguntas también en @tvmorfosis, en todas nuestras cuentas institucionales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp también a través del 33 22 42 06 90. No olviden colocar nuestra etiqueta o hashtag tvmorfosis. Maestro, en estas reflexiones que se han hecho hasta ahora, me llama la atención esta recurrente idea de que muchas veces desde los medios de comunicación puede intencionalmente manipularse la información. Lo decía, por ejemplo, a lo mejor sacando de contexto alguna declaración, algún titular que nos refiera no necesariamente a lo que ha dicho el entrevistado o el personaje en cuestión. ¿En qué momento los medios de comunicación comenzaron de esta manera a tratar así la información? Lo decía Carlos, tal vez también un poco tocados por el interés del rating o del tráfico, del mayor tráfico, ¿no? Bueno, yo creo que los medios, igual que cualquier institución y personas, se equivocan. Mientras más frecuentemente trabajan, más se equivocan. Decía un viejo maestro de algunos de nosotros, Miguel Ángel Granados Chapa, que cuando un periodista se equivoca, sus errores van a la cárcel; cuando un médico se equivoca, sus errores van al panteón; cuando un periodista se equivoca, todo el mundo se da cuenta. Y esto es importante. Claro, lo que no siempre ocurre es que haya capacidad de rectificación. Cuando un medio se equivoca, debiera haberla. Los grandes medios del mundo todo el tiempo publican fe de ratas. Lo que está ocurriendo en este entorno digital, en donde, como decía Carlos hace un momento, todo el mundo puede difundir un mensaje, en donde, como decía Arturo también, hay mucha preeminencia de las emociones sobre los hechos. Lo que está ocurriendo es que la difusión de verdades muy variadas empieza a tener el mismo valor, y entonces cuando circulan mentiras que no son suficientemente aclaradas. Insisto, las equivocaciones existen siempre, y en ese entorno digital
Una necesidad adicional de los medios es la de competir igual que otras instituciones y personas y grupos por los clics. El negocio en el mundo digital son los clics. ¿Y con qué compite muchos medios de comunicación? Pues de la manera más antigua y eficaz posible, independientemente del abatimiento de la calidad que esto suponga, que es vendiendo sensacionalismo. El escándalo es lo que más vende. Y hay medios relativamente serios en nuestro país cuyas páginas web están repletas de asuntos extravagantes. Esta señorita tan hermosa incendia las redes con su bikini. ¿Cuántas veces al día no vemos eso? Bueno, no es noticia, evidentemente, no es posverdad tampoco, es un recurso mercantil de la más elemental calidad, que entonces implica el abatimiento del resto de la información. Me inquieta el asunto que decía Arturo hace un momento, entiendo con qué sentido lo dice cuando recuerda que la verdad, no digo que lo sostenga, está al mejor postor o es elegible. Eso es lo que se está pensando cuando estamos ante asuntos públicos muy complejos o que no se explican de manera suficiente o que no se investigan. Hay verdades y hay mentiras y hay opiniones sobre ambas. Este es un sillón, esta es una tableta, ustedes, Belén, esas son verdades y no tenemos duda de ellas. A lo mejor tenemos opiniones sobre el nombre que les ponemos, sobre el uso que les damos, sobre la historia que componemos en torno a estos hechos, pero desde luego estoy simplificando asuntos que son mucho más complicados. ¿Qué pasó con los muchachos de Ayotzinapa? La Procuraduría General de la República dio una versión muy estructurada, completísima a partir de declaraciones de los testigos, y de pronto hubo quienes dijeron no les creemos, tenemos otra verdad. No, había otras versiones y vinieron los expertos latinoamericanos que al parecer dijeron mentiras si le hemos de creer a lo que hace un rato dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la verdad ahí? Pues el asunto es tan complejo que cada quien se quedará con la que quiera creer. Tengo la impresión de que la investigación de la CNDH es tan amplia que vale la pena creerle, pero también aquí hay un poco de voluntarismo de mi parte. ¿Cuál fue el papel de los medios en ese asunto? Pues se han quedado espectadores. Ha sido muy difícil, lo sé, pero yo no conozco una investigación amplia a cargo de un medio de comunicación profesional que invirtiera y que nos permitiera conocer otro flanco de esa complicada verdad. Claro, como sí lo ha habido, por ejemplo, en otros temas como la corrupción, ¿no? Donde incluso se ha echado mano de este fenómeno también relativamente reciente, que es el periodismo colaborativo. Vamos a dar salida a algunos de los comentarios que nos están llegando ya a través de las diferentes vías. A través de WhatsApp, Saúl nos dice una pregunta para Arturo. Dice, ¿cómo detectan en BBC las declaraciones tendenciosas por parte de los entrevistados? En ocasiones parece que lo hacen para hacer enojar a los demás y esto nubla la labor del periodismo. Bueno, haciendo periodismo, ¿no? De hecho, si una declaración es tendenciosa, me imagino que lo que a uno le corresponde es cuestionarla, balancearla, probablemente darle su justa medida, decidir si se usa o no también, ¿no? Digamos, a ver, la BBC es un animal muy particular porque tiene una obligación constitucional, digamos, de imparcialidad, de balance, de veracidad. Y de hecho, en este contexto de posverdad, digamos, nos ha costado en algunos casos interpretar ese mandato, ¿no? Se notó mucho en el tema del Brexit. Y hubo muchas críticas en ese respecto y estamos, de hecho, ahorita avanzando en una reflexión en el sentido. Porque al ser un medio público, ¿no? Y al tener ese mandato, se ve obligada a reflejar las diferentes versiones de la realidad. Y en el caso del Brexit, por ejemplo, hubo unas declaraciones extraordinarias y preocupantes en sentido de algunos de los actores que decían, que descalificando las opiniones de los expertos, ¿no? Cuando había precisamente gente que ofrecía análisis y decía, ok, si las cosas van en un camino, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que dicen los expertos, y luego los políticos diciendo, no, pero esa es la opinión del experto, ¿verdad? Y la gente no quiere oír expertos, no importan los expertos, no deben de hacerlo. Sí. Y mucha gente le reclama a la BBC precisamente que en el contexto de ese debate fue muy tímida, muy timorata al darle igual equivalencia a las posiciones de unos y otros sin a lo mejor
sin reclamar para ello, para el medio, la capacidad, el derecho, la obligación de decir esto no es verdad, esto no es creíble, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo cuando hablaba de Campoamor y eso, yo no creo que las verdades sean discutibles, ¿no? Creo que hay algunas verdades que son efectivamente bastante debatibles y son construcciones sociales, y esas construcciones, y eso es un poco a lo que me refería cuando citaba a Carrie. Pero digamos, al no hacer eso, que también pasa en otros niveles, pasan las discusiones sobre cambio climático, muchas veces ofreciendo falsas equivalencias, ¿no? Se busca un científico que dice esta es la evidencia, se busca otro que dice no creo en tal, a lo mejor sin hacer notar que el 90% de los científicos que están convencidos de que el cambio climático es resultado de la actividad humana y el consenso en el campo es abundante, y luego se pone a alguien que lo niega y dice, bueno, pero es mi verdad y falsas equivalencias. Entonces yo creo que hay una dificultad, hemos tenido nosotros mismos incluso una dificultad para lidiar con esas cosas tendenciosas, pero al final de lo que se trata es de una posición de transparencia y honestidad profesional y periodística, valorar la veracidad de las declaraciones, darle su justa dimensión, ponerlas en contexto y obviamente siempre cuestionarlas, ¿no? Toda declaración de cualquier persona, por más que uno simpatice con la posición o no, el deber del periodista es mirarla con algo de escepticismo y cuestionarla en la esperanza de que ese ejercicio, ¿verdad?, dejen claro a la audiencia qué tanta credibilidad les tiene que asignar. Claro, nos escribe también Paola Gabriela y nos dice: los matices de la posverdad pueden aportar a la verdad y enriquecerla. Bueno, interesante la reflexión de Paola. Y nos escribe Ramiro González también: ¿creen que la falta del hábito de la lectura en México puede ser un factor determinante para que una imagen tome más importancia que un texto en una publicación dentro de las redes sociales? Carlos, ¿hacías alguna reflexión sobre esto? No sé, a ver, no sé si tiene que ver con la lectura o no. Yo sí creo que hoy, para los que la gente cree que no, la gente estamos más informados que nunca, recibimos más información que nunca en la historia. Quiero hacer una reflexión sobre algo que decía Arturo, que me parece muy interesante, porque entiendo que aquí hay alumnos de comunicación y de periodismo, y otra vez quiero regresar a lo que no hemos hecho. Creo que tenemos que estar muy claros, por esto que decía Arturo, de esto que todavía me enseñaron a mí hace muchos años, esto de busca la otra versión. No. Este sillón es gris. Si yo reporto que es gris, no tengo que buscar a alguien que me diga que es rojo. Es decir, hoy vivimos problemas de falsa equivalencia todos los días en el periodismo por una vieja lección, ¿no? Tú lo sabes, Raúl, es decir, todavía en aquellos años a mí me enseñaron, no, ve a buscar la otra versión, ve a buscar, no, hay cosas en donde no hay dos versiones, en el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí hay dos versiones, pero está claro que hay un consenso científico, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y nos pasa en México muchas veces que hacemos crecer esa otra versión. Y luego, lo segundo, en las escuelas tenemos, para diferenciarnos de cualquier página de internet o de cualquiera de Twitter, tenemos que enseñar y tenemos que enfatizar en el contexto. Cuando llegaba la caravana a Tijuana, las primeras imágenes que salieron eran de una supuesta gran protesta en Tijuana, en playas de Tijuana anti-inmigrante. La verdad es que eran 30 habitantes de playas de Tijuana la primera. Eran 30 personas de playas de Tijuana quejándose. Bueno, la difusión que le dimos, voy a decir, yo no lo hice en particular, pero que le dimos los medios tradicionales a 30, sin explicar que eran 30, hizo que 4 días después fueran 150 en el centro de Tijuana y que 5 días después fueran 300. 30 personas en Tijuana no pueden ser noticia, pues. Entiendo que hay una ansia de clics y de sensacionalismo, pero no pueden ser noticia. Bajo ningún parámetro, 30 personas en playas de Tijuana que ni siquiera habían visto un hondureño ese día, podrían haber sido noticia. Pero otra vez es la generación de clics y esto que me preocupa, que es como los medios que nos creemos serios, estamos exactamente caminando al lado que no debemos caminar, por esta locura de buscar clics.
Algún día yo dije en el lugar donde trabajo que si lo que se quería era tráfico, pues que era muy fácil, que hiciéramos porno. Es decir, el porno es lo que más tráfico genera en Internet. Que si de verdad lo que queríamos, ¿no? Si el objetivo es tráfico y el objetivo no es informar con veracidad para construir una comunidad de lectores y de audiencia a tu medio y de fidelidad, hay muchas otras cosas que consiguen mucho más clics. Es más, que gatitos y cositas virales, ¿eh? El porno, insisto. Y creo que eso es lo que tenemos que cuidar todo el tiempo. Porque había otra pregunta que leías ahí que decía que si la posverdad y los matices de la posverdad pueden apostar a la verdad. Creo que no. Creo que los matices sí, el contexto sí, pero creo que las mentiras no aportan al trabajo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? ¿O no será que algunas veces precisamente una noticia que luego se comprueba que es falsa nos obliga precisamente a indagar más sobre ello y entonces sí sacar a flote la verdad? Yo creo que cuando se comprueba que una noticia es falsa, lo que debemos hacer es claramente explicarle a la audiencia por qué fue publicada, por qué es falsa, en dónde falló y aprender en los medios a no volverlo a hacer. No sé si ustedes recuerdan el horroroso caso de este hombre, creo que de Jalisco era o de Michoacán, que en una clase hablaba pésimo de las mujeres y de tal y de cual. Fue aquí en Era aquí, ¿no? Era en Guadalajara, ¿no? A un hombre que se le destrozó la vida por 24 horas en medios tradicionales, ¿no? Por un video que no era cierto, por un video que no tenía contexto, por un video que estaba falsamente editado. ¿Qué no hicimos después con la corrección? Explicar suficiente, hacer exámenes hacia adentro y nuevos procedimientos hacia adentro para que eso no sucediera. Creo que ahí insisto, yo pongo la responsabilidad en nosotros. Yo no quiero que tenga responsabilidad el falso tuitero, el bot, el troll. ¿Yo cómo le voy a pedir responsabilidad a esas cuentas que están ahí exactamente para mentir? Creo que la responsabilidad sigue siendo nuestra. Que hoy debemos de ser mucho más cuidadosos de lo que éramos hace mucho tiempo. Pero lo que hoy me preocupa es que los medios tradicionales, ansiosos de clics, están más bien pareciéndose más a los otros medios y poniendo cosas como una noticia. La chica que rompe las redes con un bikini, la tal, ¿no? Creo que nos debemos más respeto los que creemos que somos periodistas y llevamos un buen tiempo haciendo esto, ¿no? Yo quisiera poner sobre la mesa un tema para los tres y me gustaría empezar con usted, maestro, en el sentido de cómo todos estos fenómenos que poco a poco están incursionando en el periodismo nos han colocado también a quienes nos dedicamos a la comunicación a replantearnos mucho de nuestra profesión, pero también de cómo nos tenemos que relacionar con algunas de nuestras fuentes. Y yo quisiera particularmente tocar el caso de la política. Hoy por hoy hay un presidente en Estados Unidos que desde campaña no tuvo pues este enfrentamiento con algunos medios y lo demás, bueno, ya ha sido ampliamente contado. Me parece que acá en México, y Carlos tendrá también algo que aportar, el presidente electo ha tenido también ciertos roces con algunos medios que luego ya algunos ya lo cuestionan porque aparentemente ya pactó, ¿no? Entre comillas, luego entre comillas, o ya hizo las paces con esos medios con los que antes criticaba. Es decir, estas nuevas realidades, ¿dónde nos colocan a nosotros como periodistas? En el lugar de siempre. El periodista lo que hace es recabar una información, identificarla como tal, jerarquizarla, publicarla y darle contexto. Eso que es el ABCD de toda la vida, hay que seguirlo haciendo en un entorno más difícil porque hay más informaciones. Incluso los políticos, es el caso de Trump y del Obrador, ya no se dirigen a través de los medios o solo a través de los medios a sus sociedades, sino en YouTube o en Twitter. Los medios no son la mediación que solían ser, pero a lo mejor aquí hay una oportunidad para que los medios tengan más flexibilidad y más libertad, sobre todo si hay personajes políticos como estos dos que usted menciona, que en su descalificación de los medios están rompiendo los viejos vínculos, en el caso mexicano, corporativos y convenencieros que han ligado al mundo de la comunicación con el mundo de la política.
Yo no sé si ha habido mucho enfrentamiento entre los medios y el hoy presidente electo, en unas horas presidente en funciones, López Obrador. En general la cobertura de su campaña fue muy favorable, no hubo incidentes que alteraran la cobertura, entre otras cosas por la ventaja que llevaba desde el comienzo. Iba muchísimos puntos adelante de los otros dos candidatos principales y no fue una sorpresa el desenlace en julio pasado. Eso permitió que no hubiera sobresaltos y yo creo que propició que en muchos medios de comunicación hubiera no solo una cobertura mucho más favorable a este que a otros candidatos, sino un comportamiento notablemente condescendiente. A los reporteros en campaña, y supongo que es dificilísimo cubrir un asunto de estos, López Obrador los trataba con gran altanería. Está grabado. Sale del mitin, la baja y dice, a ver, vengan. Y él establecía la agenda, no permitía preguntas distintas de las ya acordadas o de las que de los temas que él había anunciado. Las mesas redondas en Milenio y en Televisa fueron, salvo excepciones, mucho más amables con él que con otros candidatos presidenciales. Yo creo que no ha habido muchos roces, excepto con la que López Obrador llama la prensa fifí. Y a lo mejor de repente en todos los medios hay quienes se ponen la camiseta de periodistas fifís, y es que eso significa no contemporizar con todo lo que dice el presidente, cuestionar y poner en contexto lo que dice, hacer investigación acerca de sus proyectos, y vale la pena preguntarnos cuál va a ser la cobertura de ahora en adelante. Dice Arturo, según las viejas reglas, había que darles el mismo espacio a todas las posiciones. Eso es lo que dice López Obrador. Él se ha quejado porque dice, no sé en qué programa lo decía hace poco, dice, es que en las páginas editoriales todos los comentaristas están en contra mía y eso no es equilibrado. Pues no. ¿Qué van a hacer los medios? ¿Contratar periodistas comentaristas de la Cuarta Transformación para complacer las demandas de equilibrio del presidente? ¿O reconocer que algo pasa cuando en la opinión publicada hay una opinión mayormente crítica, y ojalá que se mantenga, y el gobierno tendrá que aceptar que su relación con los medios está matizada por esta nueva distancia que ojalá se consolide y ojalá se mantenga? Arturo, lo mencionaba ya también el maestro, cómo estos dos presidentes a los que nos hemos referido, bueno, uno electo y otro ya en funciones, informan mucho a través de las redes sociales, ¿no? Incluso dictan muchas veces la agenda informativa del día. Otra vez el planteamiento, ¿cómo nos relacionamos con esta nueva manera de comunicar, al menos de los presidentes? No, pues sí, hay que aprovecharlas, hay que utilizarlas, hay que entenderlas, comprender lo que implican, hay que desarrollar habilidades y capacidades, digamos, para lidiar con las consecuencias de esto, ¿no? Con la inmediatez, con la velocidad. Nosotros en la ABC, por ejemplo, desde hace tiempo tenemos una unidad especializada en lo que llamamos UCG, User Generated Content, contenido generado por usuarios, ¿no? Especializada precisamente en agarrar las cosas que enviaban los usuarios directamente a la BBC originalmente, y ya luego en algunos casos que son viralizadas o compartidas a través de las redes sociales, para poder determinar su veracidad y decidir si se pueden utilizar o no para aclarar temas de derechos y cosas por el estilo, ¿no? Y eso ha ido evolucionando, digamos, hacia, en la actualidad, un equipo especializado en lo que llamamos reality check, fact-checking, que ahora, desde recientemente, ¿no? Sobre todo se ha vuelto una prioridad para la BBC el tema de las noticias falsas, de las fake news, de intentar precisamente identificarlas, denunciarlas, aclararlas o al menos contextualizarlas, ¿no? De hecho, curiosamente, nosotros hacíamos hace un par de semanas, 3 semanas, tuvimos una serie de eventos especiales sobre fake news, una cosa que se llama Beyond Fake News, que se puede traducir como detrás de las noticias falsas o más allá de las noticias falsas, que incluyó eventos en África y en India. Yo creo que el año que viene se va a incluir América Latina y va a haber algo en Brasil.
investigaciones académicas desde las audiencias acerca de cómo se relacionan con las noticias falsas y cómo las comparten. Y obviamente hay una serie de retos que están planteados precisamente por el surgimiento de estas herramientas, por el uso, la consolidación de estas prácticas, presidentes que interpelan directamente, que ya no quieren utilizar a los medios como intermediarios. Y claro, lo que corresponde es precisamente prepararse, desarrollar habilidades, reconocerlo como parte del ecosistema en el que se trabaja y prepararse para poder lidiar, digamos, aprovechar las ventajas y para lidiar con los problemas. Y curiosamente, en una de esas investigaciones, concretamente la que se hizo en la India, parte de lo que, bueno, también la investigación que se hizo en África, parte de lo que identificaba es que obviamente en el contexto en el que surgen o proliferan estas fake news y que la gente las comparte cada vez más, que es el mismo contexto en el que ciertos actores políticos intentan bypassear, como dicen en mi tierra, a los medios tradicionales, es un contexto de falta de credibilidad de medios, de cada vez menor credibilidad de los medios de comunicación, ¿no? Precisamente, y eso yo creo que hay que reconocerlo, hay que hacer una autocrítica, y parte de ese desarrollo de capacidades pasa por ahí, ¿no? Mucha gente no cree en la intención, que hay una intención honesta detrás de muchos medios de comunicación a la hora de definir su agenda informativa, o de elegir los ángulos con los que abordan los temas, de dar mayor, digamos, preeminencia o entregarle la totalidad casi de las páginas de opinión, digamos, a la gente que representa un punto de vista particular y no otro. Y digamos, si parte de la proliferación de esas noticias falsas tiene que ver con eso, se da en ese contexto lo alimenta, ¿no? Y curiosamente, esa investigación arrojó algunos resultados bastante contraintuitivos. Por ejemplo, una de las razones fundamentales por las que la gente comparte noticias falsas es con la esperanza de que alguien las verifique por ellos. ¿Verdad? No es la mayoría, fue un análisis bastante complejo, etnográfico, con análisis de Big Data, se tuvo acceso a los teléfonos celulares, las cadenas de WhatsApp y Twitter de un montón de usuarios, de miles de usuarios, un montón de cosas. Y mucha gente decía, bueno, yo comparto, a ver, hay una especie como casi de sentido de deber cívico, de democratización de la información, pero también había un componente muy importante de bueno, lo tiro ahí porque esto me parece que podría ser, a lo mejor podría no ser, y alguien me lo va a decir. Si yo lo pongo ahí, alguien me va a decir eso es fake o eso es verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho hay un montón de cosas bastante contraintuitivas. Por ejemplo, esta semana de hecho se publicó un reportaje sobre el padrino de la fake news, ¿no? Que es uno de los tipos que más contenido pro-Trump generó durante la campaña electoral. De hecho, si pueden poner la tableta, creo que hasta lo puedo enseñar. Sí, de hecho te íbamos a comentar que tenemos material tuyo disponible. Sí. Tú nos indicas en qué momento. Ok, pero digamos, este es parte de esto, ¿no? Para que vean la importancia que tenemos un tópico que es fake news y 3.000 artículos sobre el tema, videos, reportajes, explainers y todo lo demás. De hecho, también lo tenemos en español. Español no tiene todo lo que tiene en inglés. Y este es el tipo, Christopher Blair, ¿verdad? Y curiosamente, digamos, la principal motivación de Christopher Blair es hacer dinero, ¿no? Fue hacer dinero. Él se dio cuenta que este tipo de cosas que le gustaban a los simpatizantes de Donald Trump, digamos, generaban mucho clic y generaban muchísimo dinero. Pero el tipo es un liberal, es un demócrata. El tipo también, dentro de su lógica, por lo menos lo que dice en el reportaje, en la entrevista y todo lo demás, es que es parte de una estrategia en la que él decía un montón de cosas absolutamente ridículas, falsas, veía cómo los simpatizantes de Trump las compartía, y para él luego llegar y burlarse de ellos y demostrar que eran unos idiotas, ¿no? Y en cierta forma descalificarlo. Entonces, digamos, en la circulación de las noticias falsas, cuando uno lo investiga desde la perspectiva de las motivaciones de la audiencia, incluso de los creadores, se puede encontrar con algún tipo de sorpresas. Y, digamos, investigar académicamente, pero periodísticamente también, y prepararse para lidiar con con esta nueva ecología en la que nos toca, digamos, es lo que
compete hacer a los medios de comunicación. No sé, si quieren poner el video, en realidad me da un poco de vergüenza, pero como la BBC tiene fama de ser muy seria y muy estirada, yo lo que mandé fue una pequeña animación como parte de esta campaña que tenemos sobre fake news, ¿no? La BBC es un animal muy particular porque tiene un mandato muy extenso y todo lo demás, y entonces, claro, incluso con las audiencias pequeñas, entonces elegí y advierto desde ya que tiene un par de errores, hay un par de signos ortográficos que no me reconoció el programa con el que hice la traducción, así que ahí me van a perdonar que faltan unas comillas y unos signos, pero... Vamos a ver. Trolls who write these stories are very good at getting your attention with dramatic and suspenseful language. The stories can be sometimes very emotional and might end up playing on your beliefs. You might be angry or alarmed, so instead of checking, you rush to tell your family and friends to warn them of the dangers. Being tricked doesn't mean you're stupid. Nobody is immune to being tricked. Not even me. Is more than half the battle. Maybe next time it's better to follow your head than your heart, if you want your happily ever after. Es un resumen, digamos, para una audiencia juvenil o incluso infantil de algunos de los hallazgos de la investigación sobre audiencia, de las razones y motivaciones por las que la gente comparte estas noticias falsas. Las dinámicas más o menos que siguen, y claro, y refleja, digamos, parte de lo que es el mandato de la ABC, que nos lo estamos tomando muy serio en términos de noticias falsas, y lo que es una oportunidad para el periodismo, ¿no? A mí me interesó bastante cuando me invitaron a participar esto, que hablaban de postperiodismo, y yo dije, era la primera vez que, digamos, que me exponía un poco al término, y decía, bueno, no, en realidad no es postperiodismo para la posverdad, se necesita periodismo, más periodismo. Y que fue un poco lo que dijeron los colegas también de uno de los paneles de la mañana, ¿no? Cuando hablaban de periodismo digital versus periodismo tradicional. Claro que lo que hace falta es buen periodismo, ¿no? Y claro, la BBC está en una situación muy particular, muy especial por su naturaleza, por los recursos que tiene. Es una televisora pública. Yo estuve en ITESO ayer en un taller y voy a hacer un pequeño comercial, si me permiten aquí. Mi jefa me mata si no aprovecho para hablar bien de la BBC en este tipo de foros, no me vuelven a mandar a ninguno. Es un medio público, piensen en Canal 44, ¿verdad? O el canal de la UNAM, pero con más audiencia que Televisa, digamos, en el contexto nacional. Es un medio público, pero es el medio más visto de toda Gran Bretaña, ¿no? Y 7 de cada 10 adultos británicos ven noticias en la BBC alguna vez a la semana, ¿no? Y tiene un presupuesto gigantesco, ¿no? Creo que el año pasado era algo así como poquito más de 6.000 millones de dólares. Para que se haga una idea, el Producto Interno Bruto de Nicaragua, que es de donde vengo, son 13.000 millones de dólares, es decir, casi un poquito menos de la mitad y una estructura de financiamiento y de gobernabilidad que sin ser perfecta, y no significa que la BBC no sucumba a presiones políticas, no se vea, no se le pueden hacer críticas también en términos de imparcialidad, de veracidad, etcétera, etcétera, la pone en una posición bastante privilegiada precisamente para dedicar recursos, para insistir sin miedo a un fracaso que tenga impacto comercial, etcétera, etcétera, en cómo hacer las cosas importantes y cómo convertirlas en interesantes. Y que nos estamos tomando muy en serio el tema de las fake news, porque precisamente si una de las motivaciones de la gente a la hora de compartir es que quiere averiguar si es cierto o no, si esto que calza también con lo que creen, con lo que siente, con lo que su intuición le dice, con sus prejuicios incluso, es cierto o no,
pues a lo mejor un medio de comunicación que tiene una reputación de credibilidad y de veracidad, tiene un papel fundamental que jugar ahí, de agarrar, identificar, decir, informar, etcétera, etcétera. Y obviamente muchos otros medios no estarán en las mismas condiciones que la BBC en términos de disponer de esa cantidad gigantesca de recursos y no depender de presiones comerciales, etcétera, etcétera. Claro. Pero también tienen credibilidad digamos, y por lo tanto un rol que jugar para tratar precisamente de navegar las aguas de la posverdad, ¿no? Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó. Tenemos apenas 2 minutos para cada uno, para despedir este programa. Y me gustaría iniciar contigo, Carlos, una reflexión sobre lo que aquí se ha dicho. Tu pregunta anterior a Raúl, tocaré eso porque tengo esta idea para los próximos 6 años. Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y otros son expertos en ocupar la agenda. En eso son expertos. Andrés desde siempre, desde que daba una conferencia de prensa a las 6 de la mañana. Creo que lo que tenemos que hacer los medios es mostrar todos los días que el país es mucho más que las declaraciones del presidente de la República. Porque vamos a tener un presidente como lo tiene en Estados Unidos, que opina de todo, que a todos temas le entran, a todo, ¿no? Y creo que tenemos, pues ahora sí, que lo primero que tenemos que poner es así como una barrera y decir, no, el país es otra cosa, nuestro trabajo también está en ver otras cosas en el país, etcétera, etcétera, y no dejarnos abrumar por una foto con Silvio Rodríguez en Palenque, o un tuit comentando cualquier cosa más de Donald Trump. Yo creo que ese es el reto de los medios, ir a reportear el otro país. Que es el otro país, digo, nada más es del que no va a salir de Palacio Nacional, porque ahí va a haber conferencias de prensa toda la mañana y etcétera. Creo que ese es el mayor reto. Creo que es algo que les costó a los estadounidenses con Trump, pero que poco a poco yo ya veo portadas del New York Times y portadas del Washington Post y portadas de tal, ya con otros temas. Ya, el tuit diario de Donald Trump, por Dios, ya no puede ser noticia. Y creo que nuestro reto como medios mexicanos los próximos años es un experto en inundar la agenda, el próximo presidente de México. El país no es esa agenda exactamente. Te lo tengo que preguntar muy brevemente porque sí. Muchos de los chicos con los que he hablado tienen esa inquietud. ¿Cambia la relación, digamos, la política editorial de un medio con base en el presidente en turno? A ver, yo espero que hagamos algo como lo que estoy planteando en el milenio en ese sentido. Creo que tenemos un reto, lo digo, 30 segundos. Es una pregunta que me he puesto, creo que en el CIDE vamos a empezar a hablarlo pronto, a tratar de reflexionarlo. Los medios estadounidenses tuvieron un problema muy grave cuando Donald Trump se hizo presidente, porque los directivos de esos medios sabían que todos sus reporteros habían votado furiosamente en contra de que Donald Trump fuera presidente. Y tenía que haber algo de serenidad en esa cobertura. Creo que los medios mexicanos tenemos exactamente el problema contrario. La mayoría, la inmensa mayoría de las redacciones mexicanas votaron entusiastamente, pero con mucho entusiasmo por Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo que tenemos que hacer es recordarles que somos periodistas y recordarles que a este presidente hay que cubrirlo como se cubría al presidente de la vez pasada. Gracias, Carlos. El sexenio pasado, perdón. ¿No? Maestro, 2 minutos. En un contexto además de más exigencia de la sociedad y de más necesidad para aclarar muchas cosas. Cuando Donald Trump llega a la presidencia, durante varias semanas, meses, el New York Times y los grandes medios se dedican a cubrir sus tweets. Bueno, lo que publicaban al día siguiente ya lo conocía la gente que había visto la cuenta de Twitter de Trump. Y hubo una decisión explícita de la Junta Editorial del New York Times que dijo: los tweets del señor Trump no son necesariamente noticia, no son una fuente indispensable. Vamos a mencionarlos solamente cuando tengan relevancia periodística y auténtica actualidad. Y gracias a eso se sacudieron esta compulsión para seguir la rutina que los políticos, en el caso Trump, imponen a las redes sociodigitales. Bueno, lo mismo tendría que ocurrir, ojalá, con los videos del hoy presidente electo. A veces dice, anuncia asuntos relevantes y muchas veces no.
Y la tarea del medio es del video de 40 minutos donde cantan y platican anécdotas y habla de béisbol y muchas cosas, extraer la miga, lo que le interesa a la sociedad y explicarlo y ponerlo en contexto. Cuando tengamos ese periodismo que tome distancia, que no siga la agenda del gobernante, cualquiera que sea, en este caso del López Obrador, que investigue los dichos del gobierno y revise su concordancia o no con los hechos, quizá tengamos una prensa que habrá dado un paso a pesar de las descalificaciones al periodismo fifí. Van a ser tiempos interesantes, no hay que quedarnos con las redes sociales tradicionales y hay que hacer de ellas espacios de interlocución y discusión y de fortalecimiento de la deliberación pública. Va a ser interesante. Arturo, 2 minutos. Bueno, yo siento que yo me medio monopolicé algunas de las cosas, no sé si 2 minutos, pero bueno, quería también agradecer la posibilidad de participar y sobre todo, sí, aprovechando que hay estudiantes y eso que mencionaba hace un rato, obviamente son contextos bastante retadores para el ejercicio del periodismo, pero en realidad yo no recuerdo en ningún momento que no haya traído sus propios retos, ¿no? Cada momento histórico trae sus propios retos al periodismo, obviamente son de diferente naturaleza, dependiendo de la naturaleza del medio y todo lo demás, pero yo creo que el rol y la responsabilidad, las posibilidades del periodismo son cada vez más importantes y más urgentes, ¿no? Me quedé con la curiosidad de que abordáramos más el tema de postperiodismo porque yo precisamente no entendía tanto a qué se refería. A lo mejor lo platico con el profesor Trejo en el almuerzo. Pero me parece, por la forma en que lo vimos ver la cabeza, que todos coincidimos en que es un momento con grandísimas oportunidades para el periodismo, que el periodismo hecho bien, aprovechando estos soportes y todo lo demás, tiene un rol cada vez más, o igual de necesario, o tal vez todavía más urgente que nunca, en separar el grano de la paja, la verdad de la mentira, ¿verdad? El hecho de la opinión, y eso debería, en cierta forma, augurarle, o por lo menos es una de las condiciones que debería augurarle un gran futuro y un futuro saludable, ¿no? En medio de lo difícil que a veces es pensar que el periodismo tiene futuro por todo lo que está ocurriendo, con lo que se menciona, con la crisis de los medios tradicionales. Yo creo que hay una grandísima oportunidad, más bien, que se está reflejando sobre todo, y se ve mucho en México, pero en toda América Latina y en muchas otras partes, en otro tipo de forma de hacer periodismo, en otro tipo de soportes, en medios independientes, digitales, que nacen como tal, etcétera, etcétera, y que crecen a partir de ahí. Porque precisamente en este momento de tanta información contradictoria, de actores poderosos que sienten que pueden definir la realidad en función de sus intereses políticos y todo lo demás, el trabajo básico del periodismo, de verificar, comprobar, ir al terreno, etcétera, etcétera, es cada vez más urgente. Muchísimas gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa.